cordial bienvenida. Este evento es un evento que se está organizando en el 150 aniversario de Madero. Vamos a proyectar un video que se llama Francisco de Urquizo, el maderista, y el libro Francisco y Madero en San Pedro de las Colonias. Pediría aquí que continúe con las presentaciones, ¿no? Bienvenidos a todos. Bueno, primero que nada, de nuevo queremos agradecer su asistencia a esta presentación. Vamos. Ok, de todas maneras creo que me escucharon, ¿no? Ya saben que hablo que digo. Bueno, les decía, les agradecemos mucho su asistencia a esta presentación del texto del cronista de San Pedro de las Colonias, de Martín Tavares, referente al presidente Ignacio Francisco Madero. Debo de decirles que dentro de nuestros asistentes tenemos al general José Ramírez, está Jesús González Esmal, tenemos al nieto de Venustiano Carranza, es decir, tenemos personas a los paracaidistas, personas que están relacionadas tanto con nuestra historia, como con el cumplimiento del deber, como con lo que es el continuamiento, el mejoramiento y más que nada la labor de nuestras instituciones, fundadas a partir de la labor de Francisco y Madero. Si me permiten, voy a presentar a las personas que van a comentar tanto el texto como el documental. Tenemos a Elías Salas Westphal, que sabemos que es uno de los principales estudiantes de la obra del general Francisco Urquizo, también convencido maderista y oriundo de San Pedro de las Colonias. Y por otra parte, permítanme presentarles a Luis Martín Tavares, el cronista de San Pedro de las Colonias. Si me permiten. Hago una pequeña reseña de su muy larga trayectoria como investigador y como difusor tanto de la historia como de la cultura. Él es cronista municipal de San Pedro, Coahuila, desde el 16 de septiembre del año 2010. Su oficio principalmente fue reportero, donde ha trabajado en los medios de comunicación de San Pedro de manera profesional desde junio de 1995. Ha sido reportero de los periódicos La Voz, El Diario de San Pedro y el periódico Hojas Sueltas, y desde el año 2003 es columnista del periódico Sin Censura. Tenemos también que conduce la estación de radio XHDF 98.3 FM desde junio de 1997, y también desde el año 2004 conduce el noticiero de TV Cable de San Pedro de las Colonias. Es especialista en el tema de la Revolución Mexicana en su ciudad natal y en esta región lagunera tan importante, al igual sobre la vida de Francisco Ignacio Madero en San Pedro, y sobre este tema en particular ha elaborado 7 documentales. Gracias a toda esta labor, podemos decir que en el año 2008 ganó 2 premios del concurso de periodismo cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila con su trabajo denominado La sucesión presidencial en 1910, y justo acaba de publicar el libro que estamos presentando el día de hoy, Francisco y Madero en San Pedro de las Colonias. Sobre el general Francisco de Urquizo, a quien nosotros honramos con nuestra asociación, ha publicado una viñeta con 3 textos sobre el revolucionario sanpetrino y ha elaborado 4 documentales. Sobre los sanpetrinos que participaron en la revolución, también ha trabajado 10 documentales, y sobre todo se ha especializado en realizar crónicas de diferentes personajes relevantes de San Pedro de las Colonias, como el cantante Salvador García y el caricaturista Jesús Castruita Marín, conocido como Castro. En estos momentos se encuentra trabajando en la elaboración del diccionario biográfico e histórico de San Pedro de las Colonias, el cual se tiene previsto que sea presentado el 8 de diciembre del año 2023. También debemos de decir que este año es la fecha
en la que se va a hacer la conmemoración cuando la colonia agrícola de San Pedro llegó al rango de villa y ya nació como un municipio, dejando de ser solo parte del municipio de Parras en el año de 1873. Aparte, si me permiten decirlo, debo comentar un detalle muy importante sobre el autor. Es muy común en las personas que se dedican a la historia el manejo del lenguaje académico. Sabemos cómo es este léxico neutro, cómo es esta forma de expresión en la cual lo que se busca principalmente es la transmisión del dato. Sin embargo, con Luis Martín tenemos una característica muy peculiar. Yo lo he podido ver en sus presentaciones frente a los jóvenes principalmente. Él no solo maneja este lenguaje académico, este lenguaje especializado de la historiografía, sino que sabe traducirlo a las diferentes personas en la labor de la difusión de la cultura. Porque es importante pensarlo. No solamente se trata de hacer los estudios y que se queden ahí en las bibliotecas, se trata de darlos a conocer, que tengan una función educativa. Y en eso he podido comprobar que Luis Martín es especialista. Lo he visto hablar con los jóvenes, lo he visto presentar ante un auditorio lleno de muchachitos de 18 o 17 años, interesarlos en el tema y sobre todo lograr transmitirles esta interpretación de las experiencias de vida que significan los datos históricos. Entonces, bueno, si me permiten, primero viene Elías a comentar, a decirnos sus impresiones al respecto del trabajo de Luis Martín y posteriormente nos va a hablar del autor. Con permiso. Distinguidos invitados y anfitriones de este evento, es un honor presentar en esta ocasión el libro Francisco I. Madero en San Pedro de las Colonias. El libro fue publicado hace 2 meses por mi colega de profesión y de direcciones, maestro Luis Martín Tavares Gutiérrez, quien es cronista municipal de San Pedro en Coahuila desde 2010. No quiero repetir los datos que acaba de decir Julio César, sino destacar su labor en la elaboración de documentales. La lengua es un fenómeno oral. La escritura es un fenómeno muy reciente en el desarrollo de la humanidad, que tendrá apenas quizás 5.000, 6.000, máximo 7.000 años. En China, en Mesopotamia, tenemos esos vestigios. Y la literatura se hacía por tradición oral y se hacía de una manera acompañada de música. ¿Sí? Así tenemos la Ilíada y la Odisea. De esa manera se aprendían de memoria y los recitadores lo cantaban acompañado de coros. Por eso los capítulos de la Ilíada y la Odisea se llaman rapsodias. Entonces, esta es una manera mucho más directa de comunicar. De viva voz, cantado, acompañado de música y con algo de histrionismo para darle el toque dramático. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de conocer la obra documental a través de video
que hace Luis Martín Tavares, y yo creo que ese es un ejemplo que debían seguir todos los cronistas de México. Esto será un capítulo aparte en el que pueda analizar y presentar tus videos, porque ahora lo que nos toca es tu libro. Lo tienes más de una docena de documentales, 4 o 5 sobre el escritor Francisco Urquizo y muchos otros sobre San Pedro de las Colonias. Felicidades por eso. Pero, ¿por qué agregar a la larga serie de biografías de Madero otro libro más? Porque hacía falta un libro de estilo ágil y fresco, más allá del rigorismo cientificista histórico. Un libro, como decía Julio César hace rato, mi colega también, literato y lingüista, un libro con un lenguaje ameno, pero que además de erudito en su información y riguroso en las fuentes, es aderezado con la sazón del lenguaje norteño, directo, sencillo y cordial de la laguna. Es un libro elaborado con anécdotas sobre don Francisco de Madero, Panchito, Madero. ¿Te refieres a él de todas estas maneras? Un libro de tono familiar, en muchas partes, que gusta y no cansa, porque dispone de un ritmo armónico que alterna la seriedad de datos duros con detalles de la intimidad cotidiana de quienes lo conocieron y colaboraron con él, con Francisco Madero. Gracias, Luis Martín, por ofrecernos a un Madero de carne y hueso, al espiritista, al idealista, al administrador, al agrónomo, al empresario, al agricultor inteligente, al curandero, al político, al rebelde, al filántropo, al masón y también al hombre que se equivocó en el ejercicio del poder. Pero te agradezco también la magnífica puesta en relación de hechos y acontecimientos con los protagonistas que acompañaron a Madero, tanto sus enemigos como sus leales seguidores y sus maestros. Se trata de la misma historia, pero con datos y detalles que faltaban, porque son los que se guardan en los comentarios de la gente que narra lo que le contaron, los que trataron y conocieron a Madero, al personaje en cuestión, a los que lo rodearon e influyeron en su cultura, valores y principios, de todos los estratos profesionales y sociales, a saber, los hermanos José Ángel y Catalino Benavides, el gran Catalino Benavides, el gran liberal valiente, Francisco Gámez Castro, don Francisco Rivas, Eugenio Aguirre Benavides, maestro José Isabel Robles, Reinaldo Guajardo, Enrique Adame Macías, ingeniero Raúl Gámez, coronel Manuel López Ortiz, sargento Casiano Soto Ramírez, Fernando Murguía, capitán Leonardo Hernández, Daniel Gómez Castro, Luis Fernández García, coronel Elías de los Santos, Manuel López Ortiz, general Juan Vivas Solís, sargento José Pérez Sosa, general Maclino Martínez, general Julio Avilla, Toribio de los Santos y el profesor Gabriel Calzada, entre otros personajes que quizás no les suenan familiares, y es lo que les decía yo, hacía falta que se incorporaran, ellos tuvieron que ver con Madero. Todos aportadores de una u otra manera para la causa de Madero, el aspirante a buen ciudadano en el más amplio sentido. Y también otro personaje de su obra, la legendaria Petra Herrera,
Hemos de considerar el tratamiento especial que da el autor a Madero, escritor y periodista. Dedica 4 capítulos del libro en los que nos plantea la ideología e ideario político de Madero plasmado en la sucesión presidencial, en su labor periodística y en sus discursos. Pero se trata también de un libro pertinente porque sirve a toda clase de lectores, tan útil para el erudito como para el que se inicia en el tema. Un libro que se puede leer por temas correspondientes a cada capítulo, con una estructura de aproximaciones sucesivas a los temas, principalmente y en forma recurrente. Tratas a Calixto, tratas a Catarino, lo vuelves a tratar, lo amplías y vamos y venimos. Es un libro amenizado por fotos y viñetas, vaya virtud para todo lector. Y un libro en el que el autor toma posición y partido. Eso me gusta también porque los historiadores procuran ser imparciales. Y en ese afán de imparcialidad caen en un aburrimiento fatal. Entonces, esta posición y partido es en contra del porfiriato y en favor del gran combatiente, candidato, opositor y del desafortunado estadista. Es un ejemplo del trabajo que corresponde a todo cronista. Si creía yo que ya sabía bastante sobre el apóstol de la democracia, me sorprendiste una vez más, Luis Martín. Gracias por compartir el resultado de tus pesquisas de tantos años en un tema que te apasiona e interesa a todos. Enhorabuena y congratulaciones por aportar un eslabón más al conocimiento regional y general, por sumar y compartir los frutos de tu curiosidad conjugados con los gajes de tu oficio de comunicador y cronista para enriquecer el conocimiento de nuestra historia. Enhorabuena. Ahora viene con nosotros nuestro autor, el cronista de San Pedro de las Colonias, Luis Martín Tadares. Buenas tardes a todos. Maestra Lidia, le agradezco infinitamente que me permita estar el día de hoy en este recinto que es la Casa de los Coahuilenses, en la capital de la República. Don Juan Manuel, por la generosidad que siempre ha tenido, las distinguidas personalidades que están con nosotros, al señor Román Cepeda, expresidente municipal de la vecina ciudad de Torreón, que también tiene mucho que ver en la historia del maderismo, a todos ustedes, a Elías, gracias por sus comentarios, son un elogio, a todos ustedes en general, muchas gracias. Como decía Lisa, yo también me planteé esa misma pregunta: ¿por qué otro libro sobre Madero? Si ya Macisidor, recientemente la maestra, bueno, un sinnúmero de grandes autores han escrito de Madero, pero yo creo que sí faltaba el libro de Madero, los textos de Madero en San Pedro de las Colonias. Yo crecí oyendo a mucha gente, obviamente ya de segunda mano, ya las personas que físicamente habían conocido a Madero cuando yo era adolescente, ya habían la mayoría de ellos fallecido. Al único que conocí fue al general Raúl Madero, que era abuelo de un buen amigo de San Pedro. Con él, mi amigo Raúl Rivera Madero una vez me invitó a una comida para un 20 de noviembre y estábamos muy chicos, teníamos unos 12, 13 años. Y ahí estuvimos platicando con el general Raúl Madero, que era una persona con un excelente sentido del humor, y yo no sé si fueron verdades o mentiras, pero nos estuvo platicando de sus andanzas en la Revolución. Y pasado el tiempo, y ya de cara al 150 aniversario del nacimiento de Madero, que nació en Parras, Madero amaba profundamente su pueblo natal, su hacienda,
pero como dijo el maestro Javier Villarreal, y nosotros lo citamos por ahí, Madero, el hombre nace en Parras, pero el político nace en San Pedro. Yo crecí escuchando a muchos paisanos hablando, los últimos parientes que quedaban de los Benavides, ahí a un médico homeópata en San Pedro, el doctor Serapio Benavides, él era hijo de don Catarino, etcétera. Y bueno, yo conocía a varios hijos de él y ellos hablaban acerca de don Catarino y hablaban de Petra Herrera, conocía a los Hernández Borrego, a familiares, gente, descendientes de revolucionarios. En el municipio, en el ejido San Lorenzo, conocía a un nieto de Macrino Martínez, que participa en la Revolución Maderista, y es un personaje sumamente interesante porque después de los acontecimientos de la matanza de chinos, creo que ya no les debe uno decir así, ahora son orientales, ¿verdad? Él es nombrado agente del Ministerio Público para investigar esos hechos, y en su investigación llega a la conclusión de que para nada Benjamín Argumedo, no hay indicios de que Benjamín Argumedo haya dado la orden, aquello fue un fuerte ovejuna, etc. Y conocía a mucha gente que conocía de la revolución, y yo creo que era el momento de rescatar, como dice Elías, esa parte local de los primeros maderistas. Yo tengo un documental que se llama precisamente Los primeros maderistas, y yo sostengo la hipótesis de que en San Pedro fue donde nació el grito Viva Madero, porque ahí fue donde él empieza a participar en política, donde funda sus primeros clubes demócratas en 1904, y yo creo que en alguna de esas reuniones alguien gritó ¡Viva Madero! Y de ahí para adelante. La participación del general Urquizo en la revolución maderista también es fundamental. Yo siento que en toda la obra del general Urquizo están presentes los ideales del maderismo como pensamiento político, como concepto de lo que debe ser el México, porque ahora últimamente a cualquier político de Quito se le ocurre decir que es maderista, y nada más porque suelta la frase de que sufragio efectivo no reelección. Pero no, señores, el maderismo no solamente era el sufragio efectivo no reelección. Madero principalmente nos invitaba a que respetáramos el Estado de Derecho, de que viviéramos en una nación donde realmente se respetara eso, el Estado de Derecho. Y Madero, con otras palabras, nos dice que las naciones que han prosperado han sido aquellas donde el Estado de Derecho se respeta. Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Nuestro vecino del norte, porque es una potencia en lo económico, independientemente de su barbarie, de todo lo que ustedes quieren, es una potencia porque se respeta el Estado de Derecho. Los países europeos avanzados, ¿por qué son avanzados? ¿Por qué han ascendido? ¿Por qué han respetado el Estado de Derecho? ¿Por qué estamos como estamos? Porque hasta ahorita no se respeta el Estado de Derecho. Quienes deben hacer que se respete el Estado de Derecho son los primeros que lo están violando, que lo están transgrediendo. Yo creo que más que nunca ahora esos ideales y esos conceptos del maderismo están vigentes. Y bueno, pues la Revolución Mexicana fue una revolución incumplida, incompleta desde ese punto de vista, pero yo creo que releer a Madero, volver a los principios de Madero es importante, y más ahora que los coahuilenses nos debemos sentir orgullosos de que se van a cumplir 150 años. Yo le agradezco infinitamente a la maestra Lili que me permita estar con ustedes el día de hoy en este recinto, y tenemos planes para el año que entra. Tenemos algunas actividades en San Pedro, inclusive alguna aquí en el mes de abril, para conmemorar también el aniversario de uno de los maderistas más importantes, el general Francisco Enriquez. Él empieza su carrera, y yo insisto que a través de toda su obra vamos a ver la huella, el legado de Madero, la obra de él y muchos otros mexicanos. Para mí es muy importante esta celebración como sanpetrino, como coahuilense. Creo que debemos sentirnos orgullosos de ser la cuna de Carranza, ese otro gran mexicano, de ser la cuna de Urquizo y principalmente de ser la cuna de Madero. Y no debemos olvidar el legado de Madero. Vamos a estar invitándolos a una serie de actividades que vamos a estar haciendo aquí y en Coahuila, ¿verdad? También inclusive estamos ya en pláticas con el presidente municipal de Parras, porque Madero es nativo de Parras, pero él dijo que para él San Pedro era su pueblo adoptivo. Yo rescato en el libro unos discursos de Madero
donde Madero hace ciertos señalamientos. Nosotros en San Pedro decimos que somos la cuna de la revolución, no porque se nos ocurra, sino porque cuando menos en 2 discursos que hace Madero, que da en San Pedro, menciona que fue ahí donde inició su movimiento político democratizador que va a derivar en la Revolución Mexicana. 20 y tantas ciudades, pueblos y ranchos dicen que son la cuna de la revolución, pero en ninguno Madero afirmó haber iniciado ahí su movimiento, como lo hizo en el caso de San Pedro, que es cuna, insisto, también de grandes revolucionarios, de grandes mexicanos como el general Urquizo. Los trabajos que presentamos hoy son modestos, no aspiramos, como dice Elías, a ser grandes. Y de eso se trata. Yo al año doy 30, 40 pláticas, conferencias, videos en escuelas, en preparatorias, en secundarias, con la intención precisamente de que ese conocimiento no se pierda. Yo la verdad la pensé mucho para hacer un libro, porque yo sé que desgraciadamente ya las nuevas generaciones cada vez leemos menos, pero bueno, se presentó la oportunidad y yo creo que era importante que dejáramos el legado, que dejáramos la constancia de lo que fue Madero en San Pedro y lo que es Madero para los sanpedrinos en particular, para la gente de San Pedro. Todos nosotros crecimos oyendo a nuestros mayores hablar de la revolución, hablar de los revolucionarios. Yo les agradezco mucho que estén el día de hoy acompañándonos y reitero mi agradecimiento a la maestra Lidia y a don Juan Manuel por permitirme compartir con ustedes estos modestos trabajos. Muchas gracias. Ahora, si me permiten, voy a introducir a Juan Manuel Urquizo. Bueno, primero, no te habíamos presentado, estaba esperando el momento apropiado, porque justo era lo que quería comentar, lo que hemos estado diciendo. Este evento se ha realizado gracias a la gestión y a la intención de Juan Manuel. Sabemos esta vocación, esta labor de vida que ha tenido no para recuperar, para difundir la memoria de su padre. Sabemos que el general Urquizo, reconocido como historiador, reconocido como escritor, pues es un personaje que está latente dentro de la academia, que está latente dentro de la educación. Sin embargo, no solamente se trata de eso, se trata de reconocerlo también como el constructor de instituciones que fue, ya fuera el INER, ya fuera la Brigada de Fusileros Paracaidistas, o sencillamente aquella vocación que tuvo desde el inicio de recopilar testimonios, de recopilar la historia para legarla, para poder mantenerla como una herencia. Y Juan Manuel es quien ha tomado como un deber el mantener esa función y sobre todo difundirla. Entonces, bueno, dentro de este evento, como les habíamos comentado, viene la proyección del documental más reciente que ha elaborado el cronista de San Pedro de las Columnas. Por favor, cuando guste. Bien, ahora vamos por favor a escuchar a Manuel Urquizo, quien tiene unas palabras que decirnos, sobre todo siendo que él es realmente nuestro anfitrión en este evento. Juan Manuel, por favor. Buenas tardes a todos. Luis Martín, mi reconocimiento, mi gratitud y mi admiración por todo lo que ha hecho usted a través de más de 20 años que nos conocemos. No ha habido un año en el que no haga Luis Martín Tavares una conferencia, una exhibición, un ciclo de conferencias, lo que sea, siempre haciendo algo hace más de 20 años. En el Festival Tropa Vieja. Un día platicando con Elías Salas aquí en México, él me decía: yo soy el urquicista número 1. Conocimos
Julio César, y dijo Elías, Julio César es el número 2. Y yo digo que Luis Martín Tavares es el marxista número 1, mi favorito. Muchas gracias y felicidades. Mi padre escribió 32 obras, entre las cuales yo creo que la más conocida fue Tropa Vieja. Me acaban de informar que han vendido más de 1 millón de ejemplares desde eso, que se hizo de 34 a la fecha. Salvador Novo, cuando era cronista de la Ciudad de México, de los 60, dijo que la obra Tropa Vieja era la mejor obra de la Revolución Mexicana. Curiosamente, hace unos días, en un canal de YouTube, vi a un historiador joven de nombre Ponciano Trujillo que dijo lo mismo, que la mejor obra de la Revolución Mexicana, Tropa Vieja. Hace 3 o 4 años, platicando con una gran amiga, la doctora Patricia Galeana, entonces directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, me dijo: oye, nadie ha escrito una biografía de tu padre, ¿por qué no haces algo? Le dije: no, pues la biografía es muy larga. Y entonces, ¿por qué no haces una compilación de algo, de lo mejor que es encontrado escritos o entrevistas o libros? ¿Y tú por qué no haces el prólogo y el epílogo? Y así se hizo. Finalmente el INER me editó ese libro, una edición de 1000 ejemplares, porque todavía debe haber por ahí 10 o 12, se vendieron casi todos. Y hace poco, una comadre mía aquí presente me presentó a un señor personaje, se llama Roberto Ramos. Él es un señor que se dedica a compra, venta de libros de viejo en la colonia Condesa. Entonces él es un excelente memorista y recitador, y yo quiero dar la bienvenida a don Roberto, porque de veras vale la pena que lo escuchen ustedes. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco al señor Juan Manuel Urquizo que me haya invitado a este trabajo. Yo me dedico a vender libros, sobre todo antiguos. Una vez me regalaron una biblioteca de historia, un maestro de la universidad que iba a viajar a Tuxpan y me regaló la mitad de su biblioteca inmensa. Y ahí pude documentarme mucho sobre historia de México. Igual es uno de mis temas favoritos, ¿no? En mi librería, que se llama El Atril Hiperbólico, es la historia de México, literatura y poesía. Y llegué ahí porque pues, me dedico a memorizar textos, sobre todo literarios. Incorporo poesía, tenemos ahí Suave Patria y muchas otras. Y me invitan a grabarme en la memoria un texto de Juan Manuel Urquizo que hace a su padre. Y al irlo leyendo descubro que es una invocación. Al estar leyendo esto de invocación, he estado viendo lo de la palabra epíclesis. Epíclesis es una palabra que es importante en estructuras pues de programas. ¿Y qué quiere decir invocación? Epíclesis. Se invoca un alma. Y al estarlo memorizando descubrí que eso era el texto. Yo lo empecé a memorizar apenas el sábado, que me llegó en el WhatsApp, y ya lo fui incorporando. Y ahí descubrí, en el ejercicio de la memorización se descubren cosas muy profundas de los textos y de la intención del autor. Además me pareció excelente prosa, en algún momento con algunas imágenes poéticas muy, muy buenas. Y es lo que voy a repetir aquí. Entonces lo aclaro muy bien porque, aunque voy a seguir hablando yo, pues prácticamente las palabras son de don Juan Manuel, ya no son mías, yo nada más estoy cargando el texto.
sería como una especie de cargador de textos de memoria, pero ya no son mis ideas, son de don Juan Manuel. Entonces, a partir de aquí, yo repito el texto de la presentación de un libro de Juan Manuel, de su papá, el general Urquiza. Cuando te fuiste, se me vino todo encima. Me brotó un llanto angustioso, profundo, y caí al suelo, hincado. Me sentí en medio de la batalla, entre balas perdidas, tierra mojada y sangre ajena. Dolor nunca vivido, dolor en quién sabe qué profundidades del alma. No reconocí la realidad. Me pareció absolutamente ajena, como si el anuncio de tu partida hubiera arrastrado mi alma, hecha jirones, hasta una densa oscuridad llena de polvo. Tu muerte arde, tu muerte ahoga, tu muerte es insoportable, inhumana. Lo bueno es que sigues vivo. El mundo está amueblado por tus ojos y yo existo porque me miras. Quiero entrar en ti, perderme en ti, desaparecer en ti, regresar a ti. ¿Cómo te alcanzo si la eternidad huye, se esconde y me abandona en el tiempo? Te llevaste todo y nos dejaste con nuestra pequeñez, balbuceando tu nombre en cada esquina del día. ¿Hacia dónde miro para hablarte, para que me escuches? Hacia tu vida, hacia tu obra. Estás escondido en la inmensidad de tus palabras, detrás de cada uno de tus personajes. Desde la profundidad de la vida, te hablo, Padre, Padre, escucha mi voz, despierta en estas páginas, como siempre lo haces cada vez que alguien se asoma a lo que fuiste, a lo que eres y a lo que seas. Tu hijo, Juan Manuel. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, solamente me resta agradecer su asistencia y bueno, sobre todo su atención a todo lo que hemos estado realizando el día de hoy, las palabras de Elías, la presentación de Luis Martín y para variar, la iniciativa de Juan Manuel con sus muy sentidos eventos y sus palabras al respecto del general Urquiza. Y bueno, y también invitarlos al vino de honor que vamos que Juan Manuel nos está invitando para la presentación del libro de Luis Martín Tavares. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Pero en la presentación del libro, ¿quieres traerlo? Es un libro que está a la venta. Sí, ahí está en la mesita. Cuesta 200 pesos. Bueno, es simbólico el precio. Cuota de recuperación. Cuota de recuperación. Gracias, son gustosos. Gracias.